é que o povo nos diz que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver mesmo. Porque hoy se nos agrega Ariel Ferrentino, ya que está con una indisposición nuestro compañero Sebastián Dumont, que sin embargo nos aportó una nota interesantísima sobre lo que ocurre, la violencia en el conurbano y especialmente la inseguridad. Sobre eso después les voy a dar más detalles. Antes que nada, quiero volver sobre un tema que hablé, creo que la semana pasada, a partir de que uno descubre que cada vez tiene un cerebro de mosquito cada vez más chico. La pregunta que había hecho era sobre el raro episodio de que cuando había menos casos de coronavirus en la Argentina, se aplicó una cuarentena estricta. Y cuando aparecen muchos más casos, se flexibiliza la cuarentena. Nadie me lo pudo explicar. Lo que tampoco me pueden explicar ahora es otro fenómeno que va a ocurrir esta semana, porque esta es una semana con muchas novedades, como dicen en todos los programas de televisión, pero nosotros se las vamos a contar. Primero, a partir de mañana, casi con seguridad, se va a lanzar la propuesta de la reforma judicial, cuestión que todos sabemos. Pero yo no me explico, les insisto, con mi cabeza de mosquito, por qué si el problema de la Argentina es el virus, la epidemia, las dificultades económicas, la pérdida de empleo, la pérdida de salario, la no actividad, el cierre de las empresas, el cierre de los negocios, primero, la prioridad del gobierno es sacar la reforma judicial antes que las prometidas 60 medidas económicas que podrían rehabilitar la situación económica de la Argentina. Esto para mí es inexplicable, pero les insisto, yo tengo claro un cerebro de mosquito. Voy a interrumpir esto para hablar de algo, de un fenómeno también muy particular. En solo una semana, el presidente de la Nación volvió a decir que él es el que manda. Tiene como una necesidad de expresar, de decir que él es el que manda, el mandón del gobierno. Y por si fuera poco, lo mismo ocurrió con una de sus personas de máxima confianza, la señora Vilma Ibarra, que en un reportaje también salió a decir que no hay doble comando, que Cristina hace lo suyo, pero el que manda es Alberto. La verdad, creo que en la historia de los presidentes argentinos, ni de la Rúa decía yo soy el que manda. Tampoco lo hacía Menem, tampoco lo hacía Kirchner. Mandaban por sí mismos, imponían su voluntad o su criterio a partir de una conducción única, indiscutible. Paso por esto porque el episodio de Vilma Ibarra, una mujer muy austera, a diferencia de muchas de las personas que están en el gobierno, tiene una peculiaridad. Ella tiene un viejo pleito con Cristina de Kirchner de los tiempos en que Alberto Fernández era jefe de gabinete. Tanto que por esa relación que entonces tenían Fernández y la señora Ibarra, tanto Néstor y eventualmente quizá Cristina lo bromeaban mucho a Fernández por el tema de estar en pareja con la paragüita. Luego ella, en alguna medida, supongo que no por esta razón, escribió uno de los libros más terribles contra Cristina de Kirchner. Razón por la cual ese libro, que no es tan fácil ubicarlo ahora y mucho menos en tiempo de cuarentena, algunos lo consideraron como una suerte de venganza por aquel periodo tan negro que le hicieron vivir. Pero ese es un capítulo casi anecdótico. Vamos a lo que viene con la reforma judicial que les dije, presuntamente se presenta mañana, a más tardar pasado. Antes de la reforma o junto con la reforma, les comento que hay aproximadamente 38 magistrados que el kirchnerismo quiere volver a sus funciones anteriores porque dice que fueron mal ascendidos o trasladados por el gobierno Macri, inclusive para tener una influencia superior a favor de Macri. De esos 38,
El jueves, el Consejo de la Magistratura, seguramente por un voto de diferencia, va a devolver a sus lugares de origen a varios magistrados, exactamente a 10. 3 de ellos son bastante conocidos. Uno, Bruglia. El otro, se me escapó ahora el nombre, Bertuzzi. Y por último, quiero mencionar el caso de Vilena, el que estaba a cargo del tema del espionaje de Macri y que desde que le sacaron la causa, digamos, entró en una suerte de cono de sombra. Esta es una noticia. La otra noticia, que hasta ahora no la ha dado nadie, es la presentación, la furibunda recusación que presentó el abogado que era de debido, Máximo Rusconi, contra un ministro de la Corte, contra el presidente de la Corte, el doctor Rosenkrantz. La recusación está planteada por un tema de intereses que le atribuye Rusconi a Rosenkrantz por una causa vinculada a tabacaleras, a la tabacalera Sarandí y a la tabacalera de Mazalín y Celasco, o Mazalín solo. De cualquier modo, este es un tema novedoso, violento, que no se había vivido hasta ahora y que puede derivar en el intento o el propósito de iniciarle un juicio político al doctor Rosenkrantz. Justamente cuando la reforma judicial que se avecina, por lo menos quiere un cambio dentro de la Corte. Y convengamos, si ya van a poner un instituto, una especie de comisión especial, algunos expertos, algunos que litigan con la Corte o es dentro de la Corte, con lo cual su participación es bastante sospechosa en materia ética, bueno, convengamos que ya está medio resuelto que la Corte va a cambiar. No sé si va a cambiar en 60 días, que es el plazo que se dio la comisión, pero va a cambiar el número posterior. El propósito del gobierno es que sean 5 nuevas salas, o sea, 15 nuevos ministerios con sus asesores letrados, con los empleados, las oficinas nuevas, las computadoras, todo. Por esa razón, y porque todo lo que viene en la reforma judicial, el sistema acusatorio, la creación de nuevos juzgados, la duplicación de juzgados, implica un gasto fenomenal que lo preocupa al ministro Guzmán, pero que lo pone contentísimo, está de fiesta y bailando, al sindicalista Piumato, porque va a agrandar notablemente su gremio. Convengamos que toda esta reforma también implica reformas en las provincias o en algunas provincias, y esto significa también la compra de edificios. Todo esto va a ser absolutamente explosivo y nadie sabe por qué, vuelvo a preguntar con mi cerebro de mosquito, por qué el gobierno se preocupa tanto por sacar esta o imprimirle velocidad a esta reforma, seguramente necesaria, que seguramente no tiene ningún interés particular, en sacarla antes que los problemas económicos que afectan a la Argentina, las 60 medidas. Realmente me cuesta entenderlo. Sí quiero decir algo. En el vulgo, entre la gente, hay una sensación colectiva de que todos los retoques judiciales que se están intentando son para proteger a la doctora Cristina de Kirchner. Y simultáneamente también la gente de la calle piensa que la oposición está haciendo lo suyo para también proteger las causas o futuros juicios que pueden implicar al ingeniero Macri. Este es un dato que por lo menos lo piensa la gente. Quiero decirles qué va a pasar en este programa, aparte de estos sermones que doy yo. Vamos a tener a un hombre pasional, inesperadamente pasional, porque lo conocíamos frío y pensador y reflexivo. Pero Ricardo López Murphy se ha vuelto una persona absolutamente pasional sobre acciones del gobierno y sobre la economía. Tenemos un reportaje con él. Tenemos una nota con Sebastián Dumont, donde aparte de algunos testimonios y videos
sobre la inseguridad en la Argentina y en particular en la provincia de Buenos Aires, va a hablar no sobre los casos, los homicidios, los asaltos, la violencia que se despliega, sino sobre modalidades nuevas que están dentro de este mundo de la inseguridad y sobre todo las derivaciones que se están dando sobre la ciudadanía y la defensa que los propios ciudadanos están haciendo a sí mismos contra los delincuentes. También tenemos, una nota de Javier sobre la representatividad sindical, porque la representatividad sindical ya no es más como era antes, que se peleaba un peronismo contra otro o aparecía la izquierda. Ahora hay infinidad de núcleos que están detestando a quienes manejan los gremios, distintos gremios, de la cámpora, de los tradicionales, de los gordos, de izquierda. Es un proceso bastante interesante que vale la pena escuchar y ver. Por último, hemos recuperado del silencio a alguien que va la semana próxima a manejar la embajada más importante de la Argentina en el mundo. Alguien que pudo haber sido presidente de la Argentina y que se llama Daniel Scioli. Seguramente ustedes ya imaginan un reportaje con un Scioli balsámico, con un Scioli prolijito, no complicado, pero sin embargo hay algunos interrogantes a resolver. Porque él pudo haber sido el Alberto Fernández, que es hoy Alberto Fernández. Y querríamos saber todos qué piensa él sobre esa posibilidad de haber tenido eso. El otro tema que nos queda una entrevista con el doctor Wala. Primero, para que nos ubique de la situación actual que se está viviendo. Y otro, para que nos dé una explicación técnica del cerebro de los dirigentes. Porque nosotros sabemos que nos intoxicamos con Netflix, que no tenemos ganas de ver televisión, ganas de leer un libro, que comemos mucho, que nos deprimimos, que nos exaltamos o nos eurofamos. En fin, infinidad de situaciones personales. Pero ¿cómo funcionan los dirigentes? ¿Se vuelven mucho más locos que nosotros? Me parece que sí, y es lo que vamos a ver también con el doctor Wala. Primero, antes que nada, la frase del día, la frase que buscó Javier, que es común para todos los programas, pero que Javier le encontró un recoveco, un costado que quizá no lo ven. Es la famosa frase del intendente Mario Ishi. Bueno, la frase de la semana creo que es la que está en boca de todo el mundo, es la de Mario Ishi diciendo que él los cubría cuando repartían falopa en las ambulancias. Yo creo que la buena muchacho tiene libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre y me vienen a pedir apuro, yo se los doy. Cuando se mandan unas cagadas que me venden falopa, yo los tengo que cubrir o todavía no los arranqué todavía. Lo curioso de la frase es que él en el pequeño video que se pudo ver, habla de encima que cuando ustedes necesitan trabajo yo se los consigo, y cuenta después que él echó gente o sacó gente. Estamos hablando de ambulancieros. Fíjate lo que es el poder de un intendente de la provincia de Buenos Aires, que puede hacer y deshacer, echar y contratar gente en cualquier estamento del municipio, con lo cual es una razón de la que explica por qué son tan eternos sus poderes, porque más que intendentes parecen ser dueños de los municipios. Vos decís que la discrecionalidad que ellos aplican le gusta a la gente y por eso lo votan, porque Ishi debe ser el intendente más votado de toda la provincia de Buenos Aires. No sé si les gusta, me parece que es una cuestión casi de temor también, de encerrar un cambio de situación en la cual uno tiene acceso a determinados beneficios, a determinadas prerrogativas por conocer o por tener acceso al intendente, y que cambie el intendente debe generar cierta incertidumbre, lo cual es mejor. ¿Para qué cambiar? Está claro. ¿Y para qué cambiar? Es justamente la pregunta que se debe haber hecho Cristina de Kirchner, que tiene a Mario Ishi como uno de sus preferidos. En general no lo muestra, pero es sin duda el intendente en el cual tiene más confianza y donde mucha gente de la Cámpora o de Kicillof abrevan intelectualmente, sobre todo en su universidad.
Pero cerramos acá porque si no, nos vamos a extender con la frase. Gracias por la elección. Volvemos a un tema central para los argentinos, que es la negociación de la deuda con los acreedores, con los bonistas. Estamos al borde del cierre, no sé si será esta semana o las próximas, pero ya está casi terminado. ¿Por qué razón les digo que está terminado más allá de la discusión? Porque ya en el gobierno no se habla de buitres, no se habla de gente que se quiere aprovechar, de acreedores que son malos, egoístas, etcétera. El acuerdo está casi terminado. ¿Y esto qué significa? Significa que empieza otra nueva discusión, porque la Argentina inmediatamente después va a ir a conversar con el Fondo Monetario Internacional. Primero porque tiene que renovar el acuerdo y segundo y muy importante, o primero, es porque quiere que el Fondo Monetario Internacional le autorice 12.000 millones de dólares del stand-by que quedó pendiente anteriormente de la administración o del intermedio de la administración entre Macri y Fernández. 12.000 millones de dólares que son vitales para la administración. Para eso el gobierno va a tener que presentar un plan, aunque a Fernández no le guste. Y entre ese plan creo que vamos a tener las 60 medidas que están trabajando ahora y que van a posteriori seguramente de la reforma judicial. Les digo, ¿qué son esas medidas? Bueno, son medidas de tipo crediticio, financiero, seguramente fiscales. ¿Quiénes se van a beneficiar? La cadena alimentaria, la construcción, el turismo, porque son los sectores que no funcionan. Hoy en el gobierno hay como cierta tranquilidad en el sentido de que, bueno, la caída de la economía se frenó, por lo menos se frenó en mayo, y posiblemente se mantenga sostenida y con una ligera y mínima recuperación. Por lo tanto, acá hay un dato que también vale la pena observar. Si la negociación para el gobierno es un éxito, cuestión que va a ser absolutamente discutida, el que va a seguir como ministro es Guzmán, quien fue fortalecido por Cristina de Kirchner, y va a ser el que él va a negociar con el Fondo Monetario Internacional. O sea que se cierran los caminos de aquellos que decían que iba a haber un reemplazo, de que a Roberto Labaña le iban a poner el traje azul, aunque él no quisiera, o quizá alguna persona que en alguna medida pudiera sugerir Labaña. Labaña ya no comenta, está enojado porque después de la última reunión con Fernández lo ningunearon. Y sí les quiero dar un dato. Hay alguien que está muy cerca de Guzmán, alguien que es asesor. Se llama Daniel Heyman. Es un hombre de más de 70 años, economista, heterodoxo, respetado, que tiene una condición. Fue uno de los artífices del Plan Austral, alguien al quien reportaban de alguna medida Surruil, Canitrot, Machinea. Ténganlo en cuenta porque este es el hombre que en alguna medida puede sacar algunas de las cuestiones que estaban fuera de lo que imaginaba la Cámpora como plan económico. Vamos ahora, para compensar esto, a un video, al recuerdo de los 68 años de la muerte, del día que pasó la inmortalidad, Eva Perón. Es un breve testimonio de cuando era verdaderamente una diva, como la mujer de Perón, y viajó a Europa. La característica que esto tiene es que es en colores. Brevemente. ¿Visitará altre città italiane? Creo que no voy a poder. No podrá. Porque estoy un poquito cansada. Desde que he salido de la Argentina no he descansado un momento. Vuole inviare attraverso la settimana INCO un saluto alle donne italiane? ¿No? En nombre de todas las mujeres argentinas que represento, sobre todo de mis queridas descamisadas, les envío un abrazo fraternal. Più che un saluto, dice la signora Perón, un abbraccio di sorella. Sono donna del popolo e alle donne di tutti i popoli porto un messaggio di pace.
La Repubblica Argentina lavora per la giustizia sociale e per la felicità di tutti attraverso il lavoro, verberati dalle ali palpitanti di centinaia di fazzoletti. Vaticano. Il pontefice ha ricevuto, per la prima volta nella storia capitolina, il Comune di Roma offre un ricevimento ad una donna. Nella sala degli Orazi e Curiazi il commissario De Cesare porge il saluto della città. La signora risponde riaffermando i vincoli tra i due paesi. Tra gli invitati è l'onorevole De Gasperi. Alla presidentessa viene offerta una copia in bronzo della lupa capitolina. Ma i nostri reporters non si sono accontentati dei programmi ufficiali, che la patria di Eva Peron prolunga secondo il protocollo di un'udienza privata per la consorte di un capo di Stato. Essa scende la scalera della Basilica. La città eterna è davvero straordinaria, ripete la presidentessa, mentre Roma le prodiga i suoi palazzi e le sue vie, le sue inesauribili prospettive. Ya tuvimos bastante con el recuerdo en Technicolor y vamos ahora a meternos en un video de alguien que nunca actuaba en estas condiciones. Me estoy refiriendo a Ricardo López Murphy. Un video casi violento, pasional. Y a partir de ese video, la entrevista que le hicimos exactamente después. Somos capaces de lo mínimo, que es organizarnos electoralmente, vamos a ser capaces de liderar la resistencia cívica a los excesos y a las extralimitaciones del poder. Y cuidado, porque nos están probando. Si creen que pueden pasar, van a venir por todo. Y tenemos que demostrar que nosotros estamos dispuestos a resistir con todo. Y si ellos vienen con todo, vamos a resistir con todo. En lo electoral y en el campo que sea necesario resistir. Ricardo, vimos un video tuyo, encendido, enérgico. Eras como la pasionaria, pero al revés, con el no pasarán. ¿A qué le tenés miedo? Yo creo que hay riesgos en toda sociedad de que avancen sobre nuestras libertades y se cometan extralimitaciones. Pero ni Macri, digamos, que sería el más acérrimo contrincante de este gobierno, hablaba como hablaba vos. Yo suponía que estaba referido más a los avances de intervención económica, a los avances de intervención todo estatal. Todo eso forma parte de los riesgos que estamos enfrentando. Y yo creo que hay mucha gente que presupone que la deriva de las circunstancias que vivimos concluirá en un fenómeno autoritario. Yo llamo a que eso no lo dejemos avanzar frente a la violencia que existe, frente a la persecución a los ciudadanos honestos para tenernos encerrados en nuestras casas. En lugar de estar concentrado en eso, la fuerza de seguridad tiene que estar concentrada en la batalla contra la delincuencia. Y si hay algo descriteriado que se ha hecho, ha sido soltar a diestra y siniestra gente peligrosa de las cárceles. Entonces, frente a todo eso, frente a la sensación de que avanzan sobre nuestras libertades, en ese discurso yo llamaba a estar listos para asegurar la votación, pero también para la emergencia que surgiera en cualquiera de los campos donde la defensa de las libertades nos requiera. El drama económico que vos advertís con la mayoría de los profesionales de la economía, sin embargo, las acciones de las empresas suben. Sin embargo, las colocaciones en pesos medianamente se mantienen y hasta crecen. ¿Cuál es la explicación frente a eso? Bueno, afortunadamente, porque si eso no ocurriera, el problema sería mucho mayor. O sea, acá, durante la pandemia, ha habido circunstancias excepcionales que han permitido que esa enorme emisión pudiera ser absorbida, que bajara la velocidad de circulación del dinero, porque estamos todos guardados en nuestras casas y porque es tal la incertidumbre que hay una demanda muy grande de liquidez. Sí. Lo que la pandemia no va a durar eternamente y cuando mengüen sus efectos vamos a tener que enfrentar esas circunstancias y esta acumulación de pasivos genera un riesgo formidable. Ahora, simultáneamente también se va a dar un proceso de recuperación.
Es verdad que si eso sería normal después de una caída tan brutal como la que hemos tenido, esta es una caída que impalidece la que tuvimos en el 2001-2002, y es natural que haya algún rebote, pero simplemente mi advertencia es sobre un riesgo que está ahí, que no es que no se pueda hacer un programa para lidiar con él, se puede. Lo que digo es que ese programa implica, entre otras cosas, renunciar a los gastos de emergencia de la pandemia, implica un esfuerzo de austeridad. Acá hay que entender una cosa. El gobierno anterior, desde mediados del 2018 hacia fines del 2019, redujo fuertemente el déficit. Y además tomó una política monetaria muy restrictiva. Eso dio espacio para lo que tú mencionas, que es que la disparada del déficit y la enorme emisión monetaria hubieran tenido una fuerza compensatoria anterior. Simplemente hacia el futuro eso no está disponible. Acá va a haber que hacer un programa de normalización económica, muy probablemente en el tono que tuvo el programa de Frondizi de diciembre del 58, es decir, un programa de estabilización. Pero Alberto Fernández dice que él no cree en la necesidad ni en la existencia de un programa económico para salir de esta situación. Esa frase fue extraordinariamente desafortunada. A ver, el programa tenemos todo en nuestra familia. En sociedades complejas se manejan con presupuesto, con plan financiero, con programa monetario. El mismo presidente en Francia había dicho que él no mostraba el programa porque eso le daba ventajas a los acreedores. O sea, un día dice otro día dice otra. Esa frase fue muy desafortunada. Nuestro sistema institucional requiere que el Congreso en un presupuesto autorice los gastos del Poder Ejecutivo. Esa otra anomalía que está ocurriendo. Es decir, es inevitable que el Estado, por definición, requiere un plan. Es la sociedad civil la que se mueve espontáneamente con el mercado. El Estado es vertical, no hay espontaneidad y los funcionarios tienen que gastar de acuerdo a la autorización que le da el Congreso en el presupuesto. Es decir eso es muy desafortunado y mejor es que olvidemos esa expresión tan poco feliz. Ahora, sin embargo, si uno recuerda, uno de los ministros de Economía más exitosos, por lo menos se retiró de ese modo de la administración pública, fue Roberto Lavagna. Y Roberto Lavagna, que además cada tanto habla con Fernández, se enorgullecía de no disponer o de no mostrar o exhibir ningún tipo de plan. Roberto, no se puede. A ver, en el 2005, uno parezca bien o parezca mal, yo tengo muchas observaciones negativas sobre cómo se discutió la deuda, pero la deuda se discutió con un plan. Y ese plan tenía además algunas circunstancias, como los cupones atados al PBI, que fueron muy negativos para nosotros. Y yo hubiera preferido que estas innovaciones no ocurrieran, y creo que una de las ventajas que le veo a la actual propuesta es que no tiene esas innovaciones que nos han sido tan costosas y nos van a seguir siendo costosas. Pero no es verdad que no hubo un plan. Había un programa con el Fondo Monetario, no nos acordamos de eso. Había un programa estricto con el Fondo Monetario. El programa... Bueno, pero eso falta que venga ahora, después del... No, del pero digo, presunto Roberto Lavagna tenía un programa, Roberto Lavagna tenía un presupuesto, Roberto Lavagna tenía un programa monetario y tenía un programa financiero. Es que es imposible gobernar un Estado con 4 millones de empleados públicos, con 10 millones de jubilados, con 6 millones de planes sociales sin un programa, pero es que rompe los ojos. ¿Cómo haces para coordinar eso si no tenés un programa? Próximamente, no sé si en unas semanas, van a anunciar un acuerdo con los acreedores. Ese acuerdo el gobierno lo va a mostrar como un éxito, más allá de que no lo sea. Inmediatamente después empieza la negociación con el fondo. Si el arreglo con los acreedores ha sido tan cierto y tan exitoso, va a seguir Guzmán manejando el tema con el Fondo Monetario. En consecuencia, todo esto que hablan de que van a cambiar al ministro, de que la orientación no funciona, de que, bueno, en alguna medida se equivocaron o que va a haber un sacudón del gabinete, me parece que no tiene mucho sentido.
cualquiera sea la autoridad en el Ministerio de Economía, ese sendero lo van a tener que recorrer, o sea, finalizada la negociación con los acreedores, que se ha demorado enormemente. Ecuador, con una situación mucho más crítica que la nuestra, porque depende del turismo, de la energía, de las remesas, ha sido brutalmente golpeada. Cerró su negociación en 3 meses, nosotros llevamos 9 meses conversando. Entonces, a mí, mi impresión personal es que cuanto antes esto concluya, va a ser mejor para el país. Cuanto antes se concluya un acuerdo con los organismos multilaterales, va a ser mejor para el país. Reconozco que ese acuerdo va a tener requerimientos muy, muy complicados para lo que ha sido la narrativa oficial. Como pregunta final, de cualquier modo el gobierno debe estar contento, por ejemplo, con la renovación del swap con los chinos. Y ahí hay 2 interrogantes que te quiero preguntar. 1, ¿ese tipo de renovación es gratis, es un favor que los chinos le hacen a la Argentina en esta nueva etapa de acercamiento con el gobierno chino? Y además, ¿por qué cambió Cristina si cuando la Argentina tomó el swap en su momento ella estaba en contra de esa decisión a pesar de ser la presidenta? Son negociaciones complejas. Ese swap estaba sujeto a la continuidad del programa con el Fondo Monetario. Supongo yo que ha habido una negociación reservada, y no conozco los detalles. Sí conozco que en el 2014 nos metimos en el lío de la base del ejército chino ahí en Neuquén, y creo que no fue una decisión inteligente en nuestra política exterior. Más allá de juzgar cuáles son los riesgos de eso, cuanto más lejos estemos de los conflictos de las grandes potencias, mejor. Y tampoco sé bajo qué términos se negoció este swap, que por otro lado prácticamente no lo podemos usar. Entonces, yo tiendo así a señalar que nuestro nivel de reserva es extremadamente bajo, y eso también pone una urgencia a la necesidad de realizar cuanto antes un cierre de las negociaciones, tanto con los multilaterales como con el tema de la deuda. Y lógicamente las relaciones que Argentina tiene que tener con las potencias del mundo tiene que ser lo más prudente y equilibrada posible, tratando de comprarse la menor cantidad de conflictos posible. No sé lo que hay metido detrás de esa negociación. Bueno, después de este inédito López Murphy, vamos a un capítulo de crisis en el gabinete. Vamos a sortear un poco lo de Bernie, porque lo trata todo el mundo, y ahí se ha demostrado que Bernie es un hombre que pisa mucho más fuerte de lo que todo el mundo cree. Primer punto. Hay otra realidad, que es la de la desaparición del ingeniero Lanciani, donde se ha vivido todo este proceso de que algunos piden la expropiación de Edesur, otros dicen que no la van a conceder. Hay una discusión verdaderamente, una polémica muy grande, y Lanciani no aparece. Aparecen todos, hasta el presidente, pero Lanciani no. Veamos, por favor, una canción y un video bastante simpático sobre el tema de Edesur para volver después a que yo les cuente algo. Edesur, subiste la tarifa y me cortaste la luz. Volví a llamar a los de Edesur, no tengo internet y se me pudre el yogur. Con cada boleta un boludo me siento, un 3000% cobraste de aumento. Edesur, me subís la tarifa y me cortaste la luz. Edesur, me subís la tarifa y me cortaste la luz. Amigos de Macri que hacen cualquiera, no invierten un mango, los mandan afuera. Tenés cables viejos, la red obsoleta. Edesur, aumentas la tarifa pero estamos sin luz. Edesur,
llevaste la luz. El conflicto con Edesur es sencillo. Los intendentes, a partir del intendente Insaurralde, seguido por la señora Mayra Mendoza, más el intendente Grey, piden la expropiación por el mal servicio, por los cortes, por la poca y nula inversión que la empresa dispuso en la provincia. La empresa alude o esgrime en alguna medida, aunque no lo hace oficialmente, porque no se lo explica a la población, como sí lo explican los intendentes, que ellos tienen mucha más demanda porque la gente se queda en la casa, porque nadie paga, porque los intendentes le deben un montón de plata y estamos ahí en una situación crítica. Les recuerdo que tanto Insaurralde como Mayra Mendoza y en alguna medida Grey tienen como líder a Máximo Kirchner, porque Máximo Kirchner fue quien propuso a Insaurralde como candidato a gobernador, que después se lo volteó la doctora y lo puso a Kicillof. Es un tema complicado. El gobierno dice no vamos a expropiar, vamos a multar, y la empresa por ahora se calla la boca. Pasamos dentro del ámbito bonaerense a una nota con Sebastián Dumont, una nota sobre la nueva realidad de la inseguridad en la Argentina, las nuevas modalidades y las derivaciones de esas modalidades, algo casi de país africano. No, casi no, de país africano, sobre todo porque también se termina con el tema de la mano dura y la justicia propia. Por favor, director. ¿Cuáles son, Sebastián, las otras cuestiones, las otras prácticas de inseguridad que aparecen en la vida cotidiana de la provincia de Buenos Aires y que en general aparecen esparcidas en los diarios? Roberto, lo que se ha sumado muchísimo en este tiempo de pandemia es, en primer lugar, el robo con morador, así lo describen las autoridades, porque se están produciendo ingresos a los domicilios sabiendo que dentro de los domicilios hay propietarios o inquilinos, y los delincuentes ingresan de todas formas. Este es el delito que más ha crecido durante la pandemia en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, al que se le adiciona que en la mayoría de los casos los delincuentes que ingresan son del barrio, es decir, no vienen de afuera o de otros distritos o de lugares muy lejos. Y lo que está provocando esos episodios de robos con morador es el crecimiento de alguna forma, Roberto, de la violencia, porque el propietario ve que el delincuente ingresa a su casa. Si el delincuente es muy violento, tenemos reacciones como la que hemos visto del jubilado el otro día en Quilmes o también en Mar del Plata, donde lo terminaron asesinando a uno de ellos. Y pero si eso esa gente tenía armas. Esa gente tenía armas y también se está dando el fenómeno, sin poder mensurar la cantidad, de averiguaciones para la compra de algún tipo de armas quien no la tiene en su casa, y quien la tiene empezó a desempolvarlas. Hay quienes tienen un arma de hace mucho tiempo, nunca la utilizaron, y ahora están diciendo, bueno, a ver, la voy a tener a mano, la voy a tener cerca ante la posibilidad de que alguien se me meta en mi casa. Y el otro dato, Roberto, me parece importante para seguir muy de cerca en este tiempo, que son la toma de terrenos, la toma de tierras, que se ha convertido en un delito. Pero todos Sí. tienen como una táctica parecida. Queman gomas, queman los pastizales y después se instalan carpas. Claro, preparan el terreno, podríamos decirlo de alguna forma, en lugares donde saben que no hay ningún tipo de moradores o terrenos muy grandes, que de estos hay bastantes en el Gran Buenos Aires, van, queman pastizales para preparar el lugar para después afincarse. Se producen algunos desalojos con cierta violencia también, ¿no? Es decir, van los efectivos de la policía, se resisten a ser desalojados, que lo que hacen es después hacer un negocio, porque cobran para que alguien pueda ir a instalarse. Por eso se hace muy importante la acción de los gobiernos locales, en estos casos, Roberto, para actuar rápidamente y poder desalojarlos antes de que empiecen a ya instalar algún tipo de carpas y demás. De hecho, hay una diputada de Cambiemos, la diputada Cáceres, que ha presentado ahora un proyecto de ley para justamente aumentar las penas a las personas que hagan este tipo de usurpaciones. Entonces tenemos todo eso que registraste, nuevo tipo de delincuentes, los
delincuentes que habilitaron, que soltaron por la Sí, cuestión también. del COVID, También. y nos queda algún otro Y nos fenómeno queda- de este drama de sí. inseguridad. Te diría dos cuestiones más para cerrar. En primer término, las reacciones violentas. Quienes están en su casa y suelen, digamos, tratar de repeler a los delincuentes, aún utilizando un arma de fuego, hasta matando a algunos de ellos. Pero también está la cuestión del linchamiento público de quienes saben que hay un delincuente que cometió algún tipo de ilícito y se juntan los vecinos para ir a buscarlo a la casa. Por ejemplo, un caso que sí terminó muy violento, que se dio a finales de junio en Merlo, cuando mataron a un colectivero de apellido Rivero. Los vecinos fueron a la casa donde entendían que estaban los asesinos de este colectivero, le prendieron fuego la casa, y luego de prender fuego la casa arrojaron al fuego a un pariente de los supuestos delincuentes, justamente para tratar de hacer justicia por mano propia. Ese fue, te diría, el linchamiento hasta ahora más violento que se ha conocido en el Gran Buenos Aires. Este tema de justicia propia, que va acompañado con el video que le vamos a mostrar ahora, que ocurrió el viernes pasado, y es un episodio en el cual los vecinos en La Matanza reaccionaron ante un delincuente, lo apalearon, lo castigaron y lo empalaron. Tiene fierro, seguro no le da para tirarlo. Que me avise cuando... Por rastrero. Hubo alguien que fue gobernador de esta provincia, que fue candidato a presidente de la Argentina, que va a ser ahora el próximo embajador en Brasil, que va a un lugar donde hay mucho virus, donde también la epidemia ha sido mucho más cruel que en la Argentina, pero que fundamentalmente va a entablar una relación de dos presidentes que verdaderamente, yo diría que se odian, para ser sencillo, Bolsonaro y Fernández. Lo mandan a Scioli como bálsamo, pero el bálsamo Scioli nos va a contar qué es lo que piensa hacer, lo que va a hacer, y seguramente nos va a dar ejemplos sobre Bolsonaro, sobre Fernández, sobre Cristina y sobre Eduardo Duhalde. Vale la pena la entrevista. Ya con traje de embajador, quiero saber si vas a Brasil con los guantes de box o con la paloma de Picasso para hacer las paces con Bolsonaro. No, con mi estilo de siempre, con mi carácter moderado, con la fuerza de la experiencia, con la determinación de buscar lo mejor para Argentina, que estoy seguro que si convenzo a las autoridades brasileras que juntos nos vamos a recuperar más rápido de esto. Así que creo que mi especialidad es comprimir conflictos y situaciones que pueden tener su tensión, pero... Y en ese plano, tanto Alberto Fernández como reconoció el otro día también Felipe Solá, tienen disposición a cambiar, porque ellos estaban, digamos, no digo enfrentados, pero como en veredas muy separadas del presidente de Brasil. Sí, pero yo percibo en los distintos encuentros que he tenido en forma personal en Brasilia, en San Pablo, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, una fuerza del sector privado, más allá de cualquier diferencia ideológica, respeto institucional a ambos gobiernos y que prevalezca en estos momentos un proceso de integración, de complementación productiva que tiene su historia, tiene un presente como algo golpeado en todos los sectores de la economía, que se ha reducido el intercambio comercial, pero estoy seguro que tiene un gran futuro por delante. Cuando pensamos, Roberto, que la recuperación viene de la mano del mercado interno. El mercado interno no hay que pensarlo solo en los 40 y pico millones de habitantes nuestros, sino sumarle
los más de 220 millones de habitantes que tiene Brasil. Aparte de esa agenda económica, ¿cómo vas a resolver vos esas dos cuestiones de ser, en alguna medida, un viejo amigo de Lula y alguien que en alguna medida va a tratar de hacerse amigo o va a tener una mejor relación pacífica con todo el grupo de Bolsonaro, los militares y alguna cuestión adicional que después te pregunto sobre el ministro de Economía, Guedes? Con respeto institucional a lo que ha sido la voluntad del pueblo brasilero, elegir a Bolsonaro para darle el mandato constitucional. Así que empezamos a trabajar con los cónsules en hacer un relevamiento de la demanda potencial. Ya sabemos en cada rincón de Brasil, que no es solamente obviamente San Pablo, sino hay estados muy importantes como Minas Gerais, los estados del norte de Brasil, para ver en cada uno de esos lugares cómo podemos llenar las góndolas del supermercado brasilero con más productos argentinos. O sea que la instrucción prioritaria que te ha dado Alberto Fernández para ir a Brasil, más que política, es económica. Absolutamente, sí. Y desde el punto de vista político, lograr la mayor armonía posible. En alguna medida, Alberto Fernández viene a hacer en esta época lo que ibas a hacer vos si ganabas las elecciones como presidente. Esto es, mucha gente pensaba ya antes de que se definiera la elección que iba a haber una suerte de doble comando. En ese plano, ¿qué te diferencia a vos de Alberto Fernández para que la gente no insista con este tipo de situaciones en las cuales dicen que manda más Cristina que Alberto es jefe de gabinete, que Cristina solo le interesan determinadas cuestiones? Cuando fue lo tuyo, ¿esto era distinto? ¿Te acordás cuando fui electo gobernador? Se decía, está al lado de Balestrini, seguramente lo van a empujar al abismo porque realmente le va a ser imposible gobernar. ¿Y qué ocurrió? Después de 4 años fui reelecto con la mayor cantidad de votos de la historia de un gobernador en la provincia de Buenos Aires, 56%. Y después lo tuve a Gabriel Mariotto de vicegobernador. ¿Y qué decía? De todo, había todo tipo de especulaciones. Alberto es un hombre de experiencia, de carácter, personalidad y la misma impronta que le ha dado a la construcción de un frente electoral, donde obviamente Cristina ha sido y es una protagonista central, se logró articular un trabajo en conjunto. Y ese es el estilo, la impronta de él con la cual yo me siento identificado, de Alberto. Bueno, te pregunto dos cuestiones finales, breves y quizás simpáticas. ¿Seguís jugando al ajedrez con Duande? Sí, mucho. ¿Y te cuenta por qué un día se reúne con Fernández y al otro día saca un documento casi en contra de Fernández? No, bueno, él tiene... ¿O solo jugás al ajedrez, como la embajada en Brasil? Juega al ajedrez y hablamos de todo y realmente es un hombre de una calidad humana y política que me enorgullece con su amistad y él tiene 2 grandes ideas en su cabeza. Una es la Argentina productiva, es decir, que el país sale adelante produciendo, aprovechando el máximo potencial de nuestras industrias. Y el otro gran tema que tiene es que lo vivió en carne propia, y yo fui parte de su gobierno, la necesidad de hacer un amplio consenso y un acuerdo con política de Estado para poder salir adelante de esto. Así que él es coherente. ¿Y de Cristina te vas a despedir? ¿Te ves con ella o no? Sí. Nos conocemos tanto. Del año 97 que empecé mi carrera política éramos compañeros de banca. Ella es la presidenta del Senado, es una presidenta con una gran experiencia, y espero obviamente tener la oportunidad de viajar a Brasil, también agradecerle a ella, porque mi pliego pasó por el Senado, que se aprobó, hablar con... ¿Todavía no tuviste oportunidad de agradecerle? No, ese día no, porque no estaba ella en el Senado. Creo que fue una oportunidad que estaba de los viajes de ella a Cuba. Obviamente le hice llegar mi agradecimiento, y sé que este tema en su momento lo habló Alberto con ella, y le dijo... Me parece una excelente idea que Daniel, por su experiencia, por sus características personales, le confiemos la embajada en Brasil. Bueno, Daniel, con fe, con optimismo, cuídate y trata de vender mucho en Brasil. Muchas gracias por la charla. Gracias por darme esta oportunidad. Con fe, con optimismo, con esperanza, como él mismo aclaró. Antes de pasar a la nota de Javier sobre el tema de la representatividad gremial
y a los enjuagues que hay de la cámpora con el caballero Moyano, quiero darles un dato económico. ¿En qué gasta la gente? ¿En qué ahorra la gente, ya que no puede comprar dólares, para resolver su problema de disponer de dinero y no perderlo con las devaluaciones eventuales o con la inflación? ¿Es una pregunta para otro programa? No, para este. Le voy a decir, la gente acopia lo que se llaman bienes durables. Por ejemplo, cemento. Los que pueden compran bolsa de cemento y la almacenan. Sí, vamos ahora a la entrevista con Javier García sobre este tema de algo que la gente quiere ignorar, que es el tema sindical, donde Moyano ya consiguió aumentos, o está tramitando los aumentos y se lo autorizan la paritaria, donde consiguió más plata que cualquier otro gremio con las obras sociales, lo mismo que bancarios. Esto es que se le habilita a los gremios amigos la preferencia y también a los que se pasan, como es el caso de Huatre. A los otros los tienen dormidos. Pero bueno, veamos esto otro con Javier, que bien vale la pena. Hoy circuló un video de Pablo Moyano hablando de que acá en el depósito de Mercado Libre, los trabajadores de Mercado Libre estaban en negro, que tenían sueldos de 25.000 a 30.000 pesos. Comentarte que el básico nuestro hoy en Mercado Libre son de 57.000 pesos. Acá nosotros conseguimos para los trabajadores el bono de $500 por haber trabajado y haber prestado funciones durante la pandemia. Javier, este video nos muestra que Moyano no solo tiene problemas con las empresas, tiene problemas con los otros gremios, y le están cuestionando que él ya no es el único que consigue mejores salarios. Exactamente, no solo eso, sino que también está empezando a ocurrir un fenómeno en donde los propios afiliados son los que no quieren participar de esta extorsión o esta obligatoriedad que plantea el modelo sindical argentino, en la cual el afiliado tiene muy poco margen de elección sobre quién lo representa con el patrón. Porque en los diarios vemos que es Moyano contra Mercado Libre, por ejemplo, pero resulta que o Mercado Libre tiene su propio gremio, pero en realidad es gente que cobra más y que representa en algún sentido lo que siempre Moyano dijo: yo necesito en cualquier negociación sacar un peso más, pero acá los que sacan un peso más son los otros. Bueno, no solo eso, sino que además que ganan más. Mercado Libre hizo un convenio con muchas flexibilizaciones con relación a los horarios y demás cuestiones de los empleados de la empresa, que para camioneros era una explotación, pero los mismos miembros del sindicato y los mismos empleados de ese Mercado Libre dicen que quieren vivir así, que quieren tener este tipo de regímenes. Lo que más interesante de todo esto es que Moyano hoy no solo dispone del acuerdo o del favor y la amistad con el presidente Fernández, sino que también tiene hoy el acompañamiento de la Cámpora e implícitamente de Máximo Kirchner y de Cristina de Kirchner, que ellos estaban, digamos, profunda, razonable y certeramente enemistados con Moyano por el episodio del día que ocurrió la muerte de Néstor Kirchner. Es muy curioso porque, si haciendo un poco de memoria, Moyano es indicado como el último hombre que habló, el hombre público que habló con Néstor Kirchner en vida, y lo curioso es que ya se sabía que los Moyanos no tienen una opinión pública muy favorable, de hecho son de los dirigentes que más imagen negativa tiene, pero también muy fortalecidos dentro de camioneros, por supuesto, siendo quizás el gremio con más poder de fuego de la Argentina, pero además tenían una legitimidad de las bases, quizás las bases gremiales. Con estos episodios de Mercado Libre, en donde ellos quisieron repetir políticas que hicieron en el pasado y que les fue muy bien, y que no lo lograron esta vez, pareciera ser que solo se quedan con el capital político de sus amigos de la Cámpora y del gobierno. Esta novedad con el caso camionero, con el caso del sindicalismo tradicional, también se extiende a otros que parecían mucho más libres, como es el caso de los gremios vinculados a la izquierda. Estamos acá con todos los compañeros, todos los que trabajamos en las diferentes aplicaciones. Lo que le estamos manifestando es que nosotros no queremos un sindicato, no queremos que el Frente de Izquierda esté ahí representando
a nuestras aplicaciones, porque nosotros somos los que estamos laburando todos los días. Una situación que ocurrió en Rosario, en donde los de las aplicaciones, los cadetes de las aplicaciones de repartos, de estas Rappi, Globo y demás, se manifestaron contra los gremios de izquierda que hacían un acampe denunciando la precarización de ellos mismos, y ellos decían: no queremos ser representados por ustedes, no hablen por nosotros, porque nosotros conocemos su negocio y queremos resolvernos las cosas nosotros. Este es un proceso nuevo en la Argentina, vamos a ver cómo continúa y también cómo finaliza. Gracias. Atento. Proceso interesante. Vamos ahora a lo que nos queda, porque la cuarentena no solo produce aceleración en el mundo sindical, sino que también produce aceleración en la cabeza de los que nos gobiernan, en la Argentina y en el mundo. Los vuelve locos, razón por la cual nos va a dar explicaciones técnicas el doctor Sergio Guala. Siempre hablamos de lo colateral al virus, pero hoy estamos en apariencia en el peor momento, en el momento más grave del pico, de la curva. Otros piensan que esto va a seguir increyendo. Necesito que por lo menos usted nos ilumine un poco sobre esta situación. El pico está siendo cada vez más alto, pero no sabemos si todavía estamos en el pico. El pico, cuando está, dura aproximadamente, por la experiencia que hay en otros países, entre 7 y 10 días. Ahora, ¿cuándo comienza el pico? Hoy no lo conocemos. Entonces, lo que hasta acá se hizo estuvo muy bien, porque efectivamente uno podría decir que ¿por qué abrimos en plena condición de mayor cantidad de casos? Sí, bueno, es una pregunta obvia. Claro, ocurre que se abrió por motivos estrictamente psicológicos. Si no abríamos y no hubiesen tomado esa decisión, hubiese entrado en un oposicionismo desafiante donde la gente no hubiese hecho, por más que le hubiesen indicado, más cuarentena. Una vez que lleguemos al pico, se calcula, le repito, entre 7 y 10 días. Sin embargo, el mes, cuando hablo con infectólogos y epidemiólogos, y tenemos unas semanas largas, difíciles. ¿Largas, difíciles? ¿Estamos hablando de 2, 3, 5? Pongamos entre 3, 4, 5 semanas difíciles. Y tenemos que prepararnos para eso, porque eso nos va a fatigar mucho. Pasemos ahora a lo que teníamos convenido para charlar, que era el grado de enfermedad mental que va a quedar o que hay ya en los ciudadanos, en la gente que vive bajo la situación de cuarentena, en la cual se le vuela la cabeza a la gente. Tal cual, y esto es la fatiga. Mire, el cerebro humano tiene 1 millón de conexiones que da 1 millón de gigabytes. Para que tengan una idea, eso nos permitiría grabar todo el programa, 3 millones de programas La Mirada, es decir, 3 millones de programas. Pero ¿qué ocurre? La pandemia no es que nos haga menos inteligente, nos está haciendo con menos eficacia. Ocurre que estos periodos de pandemia nos llevan a estrés agudo. ¿Y qué ocurre con la función cognitiva? Tenemos menos concentración, menos memoria, menos planificación y menos capacidad ejecutiva. Es decir, somos peores para hacer las cosas. Eso también vale para los que son dirigentes. Definitivamente. Los dirigentes tienen pérdida de foco, mala comunicación, demora en la toma de decisiones, dificultades y errores que no corrigen, y encima, en general, están oyendo a las personas que opinan igual. Esto se da en todos los grupos de crisis que manejan las crisis. Ocurre que esto es muy peligroso porque desde el punto de vista de la neurociencia y los neuropolíticos están alertando porque justamente estamos viendo que toman decisiones y muchas veces tienen que ir para atrás o la toman muy tarde. Así llegamos al final, asfixiados, apretados por la información, con material que no le pudimos dar, pero bueno, nos vemos el próximo domingo. Le agradecemos a Ariel, le agradecemos a Sebastián y a Javier, y nos vemos el próximo domingo a las 9 de la noche. Gracias. En tiempos de vacilación y ansiedad, la tendencia natural sería esperar. A medida que el contexto evoluciona,
surgen nuevos desafíos y oportunidades. La adaptación de las empresas a estas circunstancias produce la necesidad de cambios e innovación. Por eso, Adrián Mercado te acerca a Subastas Online, el espacio virtual en el que vendedores y compradores optimizan distancias y tiempos. Renová y comprá activos con el especialista. Conectate con Adrián Mercado, Subastas Online. ¿Qué cachamay elegiste para terminar el día? Cachamay, un saludable momento. Cachamay, estar separados también es estar juntos. El campus virtual de UTEDIC moderniza la capacitación y federaliza las oportunidades educativas. Esta plataforma virtual dedicada a la formación solo requiere que el o la afiliada cuenten con un dispositivo con internet y ganas de adquirir nuevas herramientas para enfrentar un mercado laboral cada día más exigente. No importa dónde te encuentres, importa a dónde querés llegar. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. En Macro vos elegís. Nosotros estamos cerca. Te ofrecemos productos que se adaptan a lo que necesitas. Préstamos personales, adelanto de sueldos y haberes, créditos para autónomos y monotributistas, alternativas de financiación para tu empresa y comercio. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. El campus, donde conectás lo académico con lo profesional, donde aprendés haciendo, donde creás tu red de contactos, donde lográs tus aspiraciones profesionales. No importa dónde estés, el campus, presencial o virtual, es tu lugar y está a tu alcance. El campus es WAD. Descubrilo y convertite en lo que querés ser. En Argentina hay salas de terapia intensiva que necesitamos reservar para casos complejos y urgentes. Nuestros médicos y enfermeras trabajan 24 horas pensando en vos, en tus hijos y en tus padres. Cuidemos a nuestras médicas, enfermeros, nuestros mayores y nuestros hospitales quedándonos en casa. Es un mensaje de Pervinox, el antiséptico más utilizado en todos los hospitales de nuestro país. Llega el Comfort Sale a Divandito. Aprovecha hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés en nuestra exclusiva colección de sillones de relax a precios verdaderamente increíbles. Nunca existió un sale que te dé tanto confort. Compra online en divandito.com.